Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de las zapatas y para esto les voy a explicar qué son las zapatas. Las zapatas son elementos estructurales que ayudan que la estructura transmita las cargas de sí misma al suelo. ¿De qué manera? De manera puntual. Para esto las zapatas amplían el área de contacto entre el suelo y la estructura. Más adelante iré explicando detalladamente todos estos términos que les estoy diciendo. ¿Cuál es la importancia de las zapatas? Una buena cimentación puede mejorar la capacidad portante del suelo. Hace que el edificio se mantenga en forma recta durante toda su vida útil. Proporciona el nivel adecuado a la estructura del edificio. También proporciona delimitación entre la estructura y la superficie del suelo. Factores para diseñar una zapata: el peso de la estructura y la resistencia del suelo, la capacidad portante del suelo. Para esto es importante que nosotros generemos un estudio adecuado de suelos. Tipos de zapatas. En este momento vamos a vislumbrar tres tipos de zapatas: las zapatas aisladas, las zapatas combinadas y las zapatas continuas. Poco a poco les voy a ir explicando más detalladamente cuál es el tema de cada uno y en qué momento se utilizan. Con respecto a los factores para nosotros generar una zapata, para que un ingeniero pueda diseñar una zapata, se va a basar en dos factores que ya les mencioné. Uno es la capacidad portante del terreno. ¿De dónde sacamos la capacidad portante del terreno? Del estudio de suelos. Y el otro factor es el peso de la estructura. ¿Qué es el peso de la estructura? Es el conjunto de pesos que concierne desde las vigas, las propias columnas, los muros, los pisos que le pongan sobre eso, las ventanas, los móviles, las personas mismas que habitan la construcción. Todo eso genera un peso, ¿no? Y este peso se acumula y se transmite al terreno por medio de las zapatas. En este ejemplo les dibujo una estructura de 3 pisos con las columnas internadas en el piso y las zapatas. Pero algunos podrían preguntar, ¿por qué no construimos sin zapatas? ¿Por qué? Porque el área de la columna propia, una columna común sería de 30 por 40. Dependiendo de la cantidad de pisos, no es que todas las columnas tengan esta dimensión. El área de esto sería 0.12 metros cuadrados, que es una carga puntual, digamos, para una carga de 300 toneladas que ejerce una estructura. Este área de contacto es muy pequeña. Ahora les voy a explicar a qué se refiere con área de contacto. El área de contacto es la cantidad de terreno que puede o la cantidad de terreno que esté en contacto entre la estructura y el piso. Pongamos un ejemplo. Si nosotros tenemos una montaña de arena o una montaña de algodón mejor y nos paramos sobre ella, lo que vamos a provocar es que el algodón se deforme de cierta manera que probablemente vamos a entrar debajo del algodón. ¿Por qué? Porque los pies tienen un área de contacto pequeña, menor. Ahora, para que entiendan mejor, si nosotros le pondríamos a esta montaña una madera y sobre esta madera nosotros nos paramos, estamos aumentando el área de contacto de nuestro peso. Nuestro peso se distribuye a través de toda la madera y a su vez la madera distribuye el peso a través de todo el algodón, de tal manera que ya no te hundes, solamente deformas el algodón en cierta manera. De esta misma manera funcionan las zapatas. Las zapatas hacen de que el peso de la estructura se distribuya de manera mejor dentro del terreno que va a soportar la estructura en la cual están construidas las zapatas. Ahora, con respecto al tipo de zapata, decíamos que hay 3 tipos de zapatas. Las zapatas aisladas, que son las más comunes que podemos utilizar, las que todo el mundo conoce. Las zapatas combinadas,
que son dos zapatas que están divididas por una junta de dilatación, lo cual ofrece que cada una de las estructuras que tenga la zapata pueda trabajar de manera diferente. Y la zapata continua es una zapata que asemeja a una losa, una platea de cimentación. Es una losa larga y se utiliza en terrenos muy débiles, muy pobres, que no ofrecen mayor cantidad de capacidad portante. Es importante que todo el mundo sepa que para poder generar las zapatas nosotros necesitamos generar un estudio de suelos. El estudio de suelos, aunque muchos desestiman su importancia, es muy importante tanto para las zapatas como para el diseño de columnas, como para el diseño de vigas, para la elección de los aceros que va a tener cada una de las zapatas, cada una de las vigas, cada una de las columnas. Es por esto que nosotros invocamos que siempre acudan a los profesionales, para que sepan. A veces los albañiles, cuando perfilan las zapatas, generan este tipo de figura. No todas las zapatas, cuando están perfiladas. Normalmente debería ser de este tipo. Porque aquí trabajarías a nivel. Para esto las personas o el cliente tiene que pedirle que el albañil haga un pequeño solado de 5 centímetros nivelando la base donde se va a sentar la zapata. Sobre esto utilizamos unos pequeños dados y sobre estos dados se sienta recién la parrilla de las zapatas de acuerdo al diseño estructural. ¿Por qué se ponen estos dados y la importancia de estos daditos de concreto? Es importante porque como los aceros que tienen las zapatas, así como todos los aceros que tienen la estructura, deben de estar recubiertos por cierta cantidad de concreto para evitar el contacto con el agua, con el oxígeno. Así podemos asegurar la vida útil de los aceros. Con respecto a las zapatas, es importante saber qué tipo de zapata, porque no la zapata más grande ni la más profunda es la mejor. Puede ser que estés generando mucho gasto. Para esto te recomendamos recurrir siempre a un ingeniero. Somos Sami, hacemos tu sueño realidad.